Vamos a hablar a continuación de un lenguaje de scripting llamado JavaScript que nos sirve para hacer que los sitios web se conviertan en sitios web dinámicos. Y cuando hablo de dinámicos no quiero decir animados, no quiero decir que se muevan, sino quiero decir que reaccionen a los comportamientos, a los eventos del usuario. Lo primero que os voy a decir es que, a diferencia de otros lenguajes dinámicos como por ejemplo PHP, JavaScript no requiere tener instalado un servidor como por ejemplo Apache o como por ejemplo XAMPP, sino que JavaScript es un lenguaje dinámico, pero no se ejecuta en el servidor, sino que se ejecuta en el cliente. ¿Qué es el cliente? El cliente es el usuario final que ve la web y por tanto cuando hablamos del cliente, cuando hablamos de que un script se ejecuta en el cliente, queremos decir que se ejecuta en el ordenador del cliente. ¿Y se ejecuta en qué parte del ordenador del cliente? Pues en su navegador web. Es el navegador web el encargado de recibir el código JavaScript, interpretarlo y ejecutarlo. Por tanto, existe un motor de JavaScript integrado dentro de cada navegador moderno que tenemos hoy en día en nuestros escritorios. Lo primero que voy a hacer, por tanto, es crear una carpeta llamada JavaScript. Dentro de la carpeta JavaScript vamos a crear un primer ejemplo que he creado como un nuevo documento de texto, pero por supuesto voy a renombrar como index.html. Además, a diferencia de lo que ocurre con PHP, que PHP nos obliga a cambiar la extensión del archivo por la extensión index.php en lugar de index.html, con JavaScript esto no es en absoluto necesario. Un archivo que tenga JavaScript puede tener la extensión HTML, PHP o ASP si programamos en ese lenguaje o JSP si programamos en ese lenguaje. A continuación, lo que voy a hacer es abrir un editor de textos y cargar ese archivo index.html. Y voy a empezar escribiendo código de la siguiente manera. Podemos encontrar archivos JavaScript situados de manera externa al archivo original. De hecho, más adelante haremos eso. Pero ahora, para empezar, lo que haremos es crear un tipo de JavaScript interno. Al igual que en CSS, podemos encontrar tres tipos de anidación de JavaScript. JavaScript en línea, es decir, en la misma etiqueta. JavaScript interno, en una etiqueta llamada script, en lugar de style. Y JavaScript externo, vinculado y enlazado desde el archivo principal. Por tanto, voy a empezar poniendo doctype HTML. Escribo una etiqueta de apertura y cierre HTML. Creo, por supuesto, un head y un body. Y ahora os voy a decir que, en principio, el JavaScript se puede meter en cualquier parte del documento HTML. Lo ideal es que se introduzca dentro del head. Ocasionalmente, el JavaScript da problemas, ahora luego hablaremos de ellos, cuando se inserta dentro del head, pero de momento lo vamos a insertar aquí. Simplemente tengo que crear una etiqueta que se abre y se cierra llamada script, y todo lo que haya aquí dentro es JavaScript. JavaScript no es el único lenguaje de scripting que se puede meter dentro de una página web, pero desde luego sí que es el principal. Por eso no es obligatorio, pero sí que es una buena costumbre poner type texto barra JavaScript. Yo tengo que reconocer que debería hacerlo, pero muchas veces no lo hago. Y directamente pongo script de apertura, script de cierre y ya está. Pero para hacerlo bien deberíamos poner texto barra JavaScript. Y ahora todo lo que pongamos aquí dentro se convertirá en JavaScript. Cuidado que lo que acabo de hacer es poner este código que evidentemente no va a funcionar. ¿Qué quiere decir que no va a funcionar? Bueno, voy a ejecutar esta página web, es decir, voy a abrirla en un navegador web. No aparece nada en la pantalla porque no tiene por qué aparecer nada. Y ahora voy a sacar una cosa con la que vamos a estar interactuando en todo momento, que es en inspeccionar elemento, es la consola de JavaScript. Así que con la consola, voy a poner esto en la parte de abajo de la pantalla, no lo quiero externo, aquí, en la parte de abajo. Con la consola me dice, tengo un error no declarado que es un identificador que no esperaba.
Es decir, al igual que ocurre en PHP, si tú dentro de un lenguaje de scripting, ya sea PHP o JavaScript, pones algo como esta línea, simplemente JavaScript da error porque no sabe cómo interpretarlo. Por eso lo que voy a hacer simplemente es eliminar ese código para eliminar ese error. Lo que voy a hacer, por tanto, dentro de este bloque es trabajar todo el rato así. Es decir, voy a trabajar por una parte con el script, voy a trabajar por una parte con el código. Por otra parte, abro un navegador web que a su vez se divide en dos ventanas. Una, para ver en pantalla qué nos va a dar nuestro código, y dos, la consola, que nos va a decir si todo va bien y si hay algo que no va bien, exactamente qué es lo que no va bien, en qué línea está y en ocasiones también nos dirá cómo arreglarlo. La primera instrucción que se aprende dentro de JavaScript es la más molesta que os podéis imaginar, pero la vamos a usar evidentemente con motivo docente. Es la instrucción alert. Alert me saca un mensaje molesto, flotante en la pantalla, como por ejemplo un mensaje que habéis visto muchas veces: eres el visitante 1.000.000 de esta web. Así que cuando guardo y recargo, comprobaréis cómo aparece esta molesta ventana que tengo que cerrar, que es una ventana de alert. No la usamos para muchas cosas para el usuario final, pero sí que la usaremos para un proceso que veremos llamado debug. El proceso de debug es el proceso de búsqueda de errores. Así que tenemos ya, por tanto, una primera línea de JavaScript que contiene una función ya hecha, una llamada a una función integrada dentro de JavaScript, que es la función alert. Esta función admite parámetros dentro de los paréntesis, admite una cadena o una variable y por último observamos que aparece un punto y coma. Llegados a este punto tengo que hablar un poco de la sintaxis de JavaScript en cuanto al cierre de comandos. A diferencia de PHP, JavaScript cierra comandos o bien con un punto y coma o bien con enter. Esto quiere decir que en JavaScript siempre que hagas enter para crear nuevas instrucciones no es obligatorio que pongas punto y coma. Sin embargo, aunque no es obligatorio, sí que es una buena costumbre, porque el resto de lenguajes de programación derivados de C sí que te exigen poner punto y coma. Por eso, no ya para JavaScript, sino por ejemplo para cuando saltes a PHP, vendrá bien que mentalmente te hayas acostumbrado a poner punto y coma. Por tanto, no es obligatorio, pero por favor, ponerlo en cada línea que introduzcáis. Vamos a utilizar una función un poco menos molesta que alert. Para eso, en este caso, lo que voy a hacer es desactivar la línea que pone alert mediante la inserción de un comentario. Los comentarios se introducen como en la mayoría de lenguajes basados en C, es decir, doble barra para introducir un comentario de una única línea y barra asterisco y asterisco barra para introducir un comentario multilínea. Observaremos cómo tras introducir ese comentario la línea se ha vuelto de color azul, como que está desactivada, y si recargo ya no aparece el alert. La segunda instrucción que vamos a aprender de JavaScript es document.write. Dentro de document.write voy a poner hola mundo. Muy importante que al ser también una función, realmente es un método de este objeto, debemos poner por una parte un paréntesis que se abre y se cierra y por otra parte hola mundo lo estoy poniendo dentro de unas comillas. Si ahora guardo y recargo, observaré que ahora dentro de la pantalla principal aparece hola mundo. Es decir, dentro del body aparecería hola mundo, pero no lo está escribiendo realmente el body. Fijaos que el body está vacío, sino que quien lo está escribiendo es JavaScript. Es decir, si ahora guardo y recargo y me voy a los elementos, daos cuenta que dentro del body aparece hola mundo, cuando dentro del body realmente no había nada, es JavaScript el que ha tomado este comando y lo que ha hecho es bajarlo a la parte de abajo. Document.write, por tanto, como veis, lo que hace simplemente es escribir cosas dentro del body. Digo simplemente por decir algo, porque escribir cosas dentro del body es muy importante para lo que finalmente acaba haciendo una web.
Trabajamos a continuación con la creación y declaración de variables. JavaScript es un lenguaje que, en principio, trabaja sin tipificación estricta de variables. Eso quiere decir simplemente que no hace falta declarar el tipo de variable cuando la creamos. Lo que sí que hace falta es poner una palabra inicial reservada llamada var. Así como en PHP se pone un $, delante, dentro de JavaScript se pone la palabra reservada var. A continuación, pongo mi variable. Var mi variable es igual, por ejemplo, a 3. Y lo que acabo de hacer no tiene por qué tener ningún reflejo realmente en la pantalla, es que dentro del espacio de memoria reservado para mi variable le he asignado el valor número 3. Esto quiere decir, por tanto, que ahora dentro del document.write voy a poner mi variable. Si guardo y recargo, observaremos como el resultado es igual al número 3. Puedo también realizar operaciones aritméticas con las variables. Por ejemplo, si digo que quiero devolver el resultado de mi variable por 3, querrá decir que finalmente me devuelve el valor 9. Es decir, 3 por la variable y por 3, porque lo he calculado de esa manera. Vamos a hablar, por tanto, ahora de, vamos a ver que elimina algunas líneas, de operadores matemáticos dentro de JavaScript. Los operadores matemáticos dentro de JavaScript son prácticamente iguales a los operadores matemáticos que encontramos en cualquier otro lenguaje de programación. Así que document.write y, por ejemplo, para sumar simplemente tenemos que poner el signo de la cruz, digamos la suma, el más. Así que document.write 3 más 3 es igual a 6. El operador de suma, hay que decir que en JavaScript es también el operador de encadenamiento, ya que el mismo operador que se usa para sumar se puede usar hola más mundo para encadenar. Yo no estoy sumando hola y mundo porque no se pueden sumar, aritméticamente no dan resultado, sino que lo que estoy haciendo es encadenarlos. Por tanto, hola más mundo equivale a hola mundo. Es decir, lo que en PHP es el operador de encadenamiento que se hace con el punto, en JavaScript es con el signo más. Para hacer restas, simplemente debemos utilizar el guión. 6 menos 3, 6 guión 3, es igual a 3. La multiplicación se hace con el asterisco. 4 partido 2, 4, perdón, por 2 es 8. Por otra parte, 4 barra 2, la barra que está con mayúscula 7, es la división, así que 4 partido entre 2 cabe a 2. Y dentro de JavaScript tenemos también el operador aritmético del resto de la división entera. Por tanto, 4 entre 2, el resto de la división entera es 0. O, por ejemplo, 5 entre 2, el resto de la división entera es 1. Básicamente, como podemos ver, tenemos los mismos operadores matemáticos que encontramos en otros lenguajes de programación. A partir de aquí pasamos a los operadores de menor que, mayor o igual, menor o igual y las igualdades, que una vez más se parecen a otros lenguajes de programación. La buena noticia cuando aprendes diferentes lenguajes de programación es que no tienes que reaprenderlo todo otra vez desde cero, sino que hay particularidades que sí que hay que aprender, pero hay otras muchas generalidades que se parecen entre sí y que probablemente ya conocías si conocías un lenguaje anterior. Por ejemplo, en este caso, la igualdad se formula mediante un doble igual. Ya no estoy realizando una operación aritmética, lo que estoy haciendo es una comparación. ¿Es cierto que 5 es exactamente igual a 4? La respuesta es false, la respuesta es falso. Pero ¿es cierto que 5 es igual a 5? En este caso la respuesta es true, la respuesta es cierto. Existe también el operador de igualdad estricta. ¿Es cierto que 5 es exactamente igual a 5? Es cierto. Pero
¿Es cierto que 5 número es exactamente igual a 5 cadena? Pues es falso, porque solo es verdadero si le quito un igual. Si le quito un igual, comprobaremos que es verdadero, porque 5 es igual a 5, aunque 5 sea un número y este 5 sea una cadena. Con la doble igualdad no importa, pero con la triple igualdad sí que lo hace. Al igual que tenemos la doble igualdad, también tenemos el admiración igual, donde en muchos lenguajes de programación la admiración quiere decir no, quiere decir negación. Así que admiración igual quiere decir no es igual. ¿Es cierto que 5 no es igual que 5? Y es false, porque 5 sí es igual a 5. Pero ¿es cierto que 5 no es igual a 4? Es true, eso es cierto. 5 no es igual a 4. De la misma manera que tenemos la igualdad y la no igualdad, también tenemos menor que y mayor que. ¿Es cierto que 5 ¿es cierto que 5 es menor que 4? No, no es cierto. Pero ¿es cierto que 5 es mayor que 4? Pues sí que es cierto. También tenemos los dobles operadores. Tenemos mayor o igual. ¿Es cierto que 5 es mayor o igual que 4? Bueno, no es igual, pero sí que es mayor. Por tanto, el resultado es true. También tenemos el menor o igual. ¿Es cierto que 5 es menor que 4? Pues desgraciadamente ni es menor ni es igual, por tanto, como ninguno de los dos valida, tenemos que dar un resultado falso. Disponemos también de los operadores booleanos. Así que en este caso diría, ¿es cierto que 5 es igual a 4 y también doble ampersand, ¿es cierto que 4 es igual a 4? Estoy evaluando en este caso dos igualdades y una de ellas no es cierta. Así que el resultado final será false. El resultado final es falso. Porque es cierto que 4 es igual a 4, pero no es cierto que 5 es igual a 4. Y con el operador booleano AND, todas las expresiones por partes tienen que ser ciertas para que la expresión global sea cierta. Solo con una de ellas que no sea cierta y la expresión global es falsa. Sin embargo, si uso el operador booleano OR, representado por dos barras verticales, dos pipes, que recordamos se pueden sacar con Alt-GR y el número 1 del teclado, en este caso la expresión global sí que se evalúa como cierta, porque no es cierto que 5 sea igual a 4, pero sí que es cierto que 4 es igual a 4. Y con el operador booleano OR, con que una de las expresiones sea cierta, la expresión global da cierta como también. Normalmente hago esta demostración con dos operaciones, pero lo cierto es que se pueden introducir más. Voy a bajar un poco el tamaño para hacerme más espacio en pantalla y voy a decir, ¿es cierto que 5 es igual a 4? ¿O es cierto que, o es cierto que 4 es igual a 4? ¿O es cierto que 3 es igual a 3? En ese caso, el resultado sigue siendo verdadero, porque aunque esta no es cierta, estas sí que lo son. Y con el operador booleano OR, con que una de las expresiones sea cierta, el resto dan como ciertas. Si evidentemente preguntamos, ¿es cierto que 5 es igual a 4 y 4 es igual a 3 y 3 es igual a 2? Pues ahí ya, si no hay ninguna cierta, evidentemente no se puede hacer nada. Pero fijaos que con que ponga una de ellas como cierta, el resultado global da cierto. Disponemos también en JavaScript de las estructuras de control. Las estructuras de control son las que podemos encontrar en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Empezamos, por ejemplo, con la estructura llamada for. La estructura for, fijaos que me ha aparecido un error, pero es porque no he formulado correctamente todavía el for, requiere que le ponga una serie de condiciones de inicio, parada e incremento dentro de los paréntesis y que ponga el código que se va a ejecutar dentro de las llaves. Así que voy a decir, me creo una variable llamada i, que es igual a 1, me creo una condición de finalización siempre que i sea menor o igual a 31, un mes de 31 días, y más más, siendo más más un operador de incremento. I más más equivale a i es igual a i
más 1. ¿Vale? En lugar de escribir eso, lo que se hace es utilizar un operador abreviado de incremento, de post-incremento, con el que simplemente ponemos más más. A continuación voy a poner algo así como document.write. Hoy es como si fuera lunes. No nos olvidemos de poner un BR para retornar el carro. Así que fijémonos que tengo 31 copias del texto hoy es como si fuera lunes. También puedo, encadenando, por supuesto, poner la siguiente frase. Hoy es día y es como si fuera lunes. Así que guardo, recargo y dice hoy es día 1, hoy es día 2, hoy es día 3, hoy es día 4. ¿Por qué? Porque hoy es día i. Y la i, precisamente, es esta variable que va aumentando de valor. Hay veces que los alumnos preguntáis, oye, ¿por qué es la variable i? ¿Por qué no puede ser la variable a? Podría ser la variable a. O la variable x si quieres, eso es un poco lo de menos. Pero hay gente que pregunta, ¿pero por qué todos los que enseñáis siempre ponéis la variable i? La respuesta es que un poco por costumbre, por inercia. Te diré que la variable i quiere decir iterador. Y un iterador es simplemente un elemento que va iterando y que va aumentando de valor. Pero más allá de eso, más allá por el guiño técnico de var i por iterador, el bucle for funcionará perfectamente poniendo a, poniendo x, poniendo z o poniendo el nombre de variable que queráis. Lo de poner i es simplemente una costumbre que procede de la palabra iterador. Como podemos ver, por tanto, esta estructura de control de tipo cle lo que hace es repetir el document.write x veces. En este caso, la repite 31 veces. Otra estructura de control con la que podemos trabajar es la estructura de control llamada while. Déjame eliminar todo esto. Voy a empezar desde cero y voy a poner lo siguiente. La estructura de control while se escribe con la palabra while, paréntesis para introducir la condición que va a ir dentro de esa estructura de control y dentro de las llaves introduciré el código que voy a ejecutar. Así que dentro de los paréntesis voy a decir siempre que i, o si quieres siempre que día del mes, sea menor o igual que 32, en ese caso di document.write hoy es día más día del mes. Y como no, ponemos también un BR. Cuidado en este caso porque estoy llamando a día del mes y yo no he declarado quién es día del mes. Por tanto, si ejecuto, lo que voy a obtener es un error. Tengo un unexpected token, es decir, no se reconoce este punto y coma y no se reconoce este punto y coma porque no va aquí. Vale, vamos a verlo. Ahora, no, es este punto y coma el que está mal. Ahora sí. Bien, si corrijo este error, ahora me da otro error diferente que dice día del mes is not defined. Claro, tenemos que tener siempre esa ventana de consola sacada porque si no, yo recargo aquí, no aparece nada en la pantalla, yo no sé por qué no aparece nada. Estoy cometiendo un error, pero no lo sé. Por tanto, lo que hago es inspeccionar el elemento y por esta razón dejamos siempre sacada la ventana de consola. Bien, nos dice que el error es que día del mes no ha sido definido. Así que lo que hago es lo siguiente. Var día del mes es igual a 1. Guardo, recargo y mucho cuidado, porque lo que tengo en este momento es un bucle infinito. Tengo un bucle infinito porque simplemente digo var día del mes es igual a 1. Mientras que día del mes sea menor o igual que 32, ejecuta esto. Día del mes nunca está creciendo. Y como día del mes nunca está creciendo, siempre será menor o igual que 32. Y por tanto, meteré al programa, como veis aquí, atención a la pantalla, mirad aquí arriba, lo estoy metiendo en un bucle infinito. ¿Qué pasa con una web cuando está en un bucle infinito y descontrolado, como en este caso? Lo que ocurrirá, esto depende del navegador,
pero lo que ocurrirá es que el navegador, dentro de unos pocos segundos, me sacará un icono, parará automáticamente la ejecución del script, y me sacará un icono que dirá, tu script está tardando demasiado, así que ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres terminar a palo seco o quieres dejar unos segundos más para que acabe de ejecutarse? En este caso, le diríamos que queremos detenerlo. Estamos en Chrome, por tanto, en unos pocos segundos calculo que saldrá el típico icono de una carpeta blanca sobre fondo morado que aparece como una página web que se ha muerto o que se ha quedado colgada y que nos dice que la web está tardando demasiado en responder. No digo que los bucles infinitos sean malos. Los bucles infinitos descontrolados sí que son malos. Hay veces que para nuestra programación, hay veces que para nuestros programas queremos que un programa haga algo constantemente. Por ejemplo, en el caso de un reloj. Quiero que una vez por segundo se pregunte a sí mismo cuál es la hora. Pero no en este caso, que lo que he hecho es un bucle completamente descontrolado y, como os digo, dentro de unos segundos aparecerá el mensaje de error. Como podemos ver, tras unos pocos segundos, la web ha detenido automáticamente el proceso de carga. Lo que voy a hacer simplemente es introducir dentro del while la condición de día del mes más más. Es decir, cada vez que pases por aquí, coge día del mes y súmale un valor. Y de esa manera, ahora sí recargo y daos cuenta que tengo hoy es el día 1 hasta hoy es el día 32. Tenía que haberle dicho hoy es el día 31. Y ya no tengo un error. Vemos, por tanto, cómo el bucle while conceptualmente es igual que el bucle for. La diferencia es que el bucle for dentro de los paréntesis tiene las condiciones de inicio, incremento y parada, mientras que el bucle while solo tiene la condición de parada y por tanto tenemos que poner la condición de inicio y la condición de incremento respectivamente fuera y dentro del bucle. Un bucle que deriva del bucle do while o del bucle while es el bucle do while. El bucle do while se escribe do, llaves, while, paréntesis. Se escribe un poco al revés, porque de hecho funciona al revés. Y es el único bucle de todas las secuencias, es la única estructura de control que requiere poner un punto y coma al final. El resto no lo requieren. Así que voy a decir document.write dispara o pum. Haz eso, pum, mientras que usuario sea igual a culpable. Si el usuario es culpable, dispárale. ¿Qué es usuario? Cuidado, si ahora guardo y recargo, me dice usuario is not defined. Bien, voy a hacer lo siguiente. Var usuario es igual a inocente. Así que vamos a ver lo que quiere decir este código. ¿El usuario es inocente o es culpable? En este caso es inocente. Así que yo estoy diciendo, si usuario es culpable, solo en ese caso, dispárale. Pero hay un problema, y es que recargo y me dice ¡pum! Es decir, primero ejecuta el código y luego se pregunta si lo tenía que haber ejecutado. El problema es que para cuando se pregunta si lo tenía que haber ejecutado, ya lo ha ejecutado. Y por tanto, en este caso, ha disparado a un inocente, ¿verdad? Este es el peligro del bucle do while, y es que primero actúa y luego pregunta. Hay veces, pocas realmente, hay veces en las que nos interesará este comportamiento, pero lo más general, lo más común, es que nos interese el bucle while en lugar del do while. Un bucle que primero pregunte si tiene que ejecutar algo y depende de la respuesta que se le dé, solo en el caso afirmativo, realmente ejecute algo de código. Las estructuras de control que hemos visto hasta ahora son estructuras de control de tipo bucle. Eso quiere decir que repiten n veces una cierta porción de código. Otro tipo de estructuras de control son las de toma de decisión, donde básicamente tenemos dos, que son la estructura de control if y la estructura de control switch. La estructura de control if tiene esta formulación. If paréntesis,
dentro de los paréntesis se encuentra la condición, y luego llaves. Dentro de las llaves se encuentra el código que se va a ejecutar. Así que pongo document.write y dentro del if pongo la condición. Vamos a ver. Creo una variable llamada edad que es igual, por ejemplo, a 30. Y digo, si edad es menor que 30, en ese caso, document.write, eres un joven. Pero puedo también poner else, donde lo que hago es evaluar una expresión. Si el resultado de la expresión es cierta, se ejecuta el código que se encuentra entre estas primeras llaves. Pero si el resultado de la expresión es falsa, en ese caso se ejecuta el código que se encuentra dentro de este segundo pack de llaves. En este caso, pondría document.write, ya no eres joven. Así que si guardo y recargo, observaremos que como edad es igual a 30, por lo tanto no es cierto que sea menor que 30, en ese caso no se ejecuta este código, sino que se ejecuta este de aquí. Ya no se trata, por tanto, de ejecutar un código en bucle, sino que se trata de realizar una pregunta y en base a la certeza o falsedad de la respuesta, lo que hacemos es ejecutar un código u otro. Si ahora pusiera, por ejemplo, que edad es igual a 25, en ese caso sí que sería cierto que edad es menor que 30 y, por tanto, el resultado en pantalla sería eres un joven. Una última estructura de control, una estructura de control de toma de decisiones, hermana de if, es la estructura llamada switch. If básicamente hace una pregunta y acepta como resultado verdadero o falso. Pero hay veces que las preguntas que haces no te interesa que sean de verdadero o falso. Si yo te pregunto, por ejemplo, qué día de la semana es hoy, tú no me dirás verdadero o falso. Tú me puedes decir 7 casos diferentes. Así que voy a decir, por ejemplo, bar día de la semana. O bar día, para ahorrar un poco, para abreviar. Así que día es igual a lunes. Lo que hago es formular lo siguiente: switch, unos paréntesis para introducir aquello que se está evaluando y unas llaves para el código que se va a ejecutar. Y dentro de las llaves ponemos lo siguiente: case, lunes, 2 puntos, no confundir con punto y coma, y pongo document.write. Hoy es el primer día de la semana. Me voy a hacer un poco de espacio para este ejercicio y ahora lo ejecutamos. Y break. Tengo que hacer un caso para cada uno de los días de la semana. Así que lunes, 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 lunes y lunes. ¿Qué es lunes? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Para cada uno de los casos tiene que haber una línea llamada case con el caso correspondiente y 2 puntos. A continuación el código que se va a ejecutar y cada uno de los casos tiene que finalizar con una instrucción llamada break. Hoy es el segundo día de la semana. Hoy es el tercer día de la semana. Hoy es el cuarto día de la semana. Hoy es el quinto día de la semana. Hoy es el sexto día de la semana y hoy es el séptimo día de la semana. Si ahora guardo y recargo, atención, como he dicho que día es igual a lunes, valido la variable día y me dice hoy es el primer día de la semana. Si digo martes, digo hoy es el segundo día de la semana. Si digo miércoles, hoy es el tercer día de la semana. Una cosa que os voy a enseñar dentro de este ejercicio es la siguiente. En primer lugar, en cuanto a sintaxis,
Dentro de JavaScript encontramos que todo el código que estoy escribiendo hasta ahora lo estoy escribiendo con sangrías. Las sangrías en JavaScript, al igual que ocurre en PHP y en otros lenguajes de marcado como HTML y CSS, son sangrías visuales, no son sangrías funcionales. No hacen que el programa se ejecute con más rapidez, pero sin embargo las estoy poniendo simplemente para que yo visualmente y también vosotros de cara a entender cómo funciona cada estructura de control podamos leer mejor el código. Otra de las cosas que os quiero enseñar con este vídeo es que no es necesario, aunque desde luego sí que es más estético, poner cada una de las instrucciones en una sola línea. En este caso lo estoy haciendo por claridad, para que el código se pueda leer mejor, pero también puedo suprimir y poner cada uno de los casos en una sola línea. Lo que estoy haciendo, por tanto, con el consiguiente ahorro de espacio en pantalla, es decir, estoy ahorrando 2/3 del espacio que estaba gastando inicialmente. Lo que estoy haciendo es poner el caso, dos puntos, el document.write, punto y coma, ahora es muy importante, y el break, punto y coma, dentro de la misma línea. Lo que os voy a decir a continuación, cogerlo muy con pinzas. El anterior método de escritura, es decir, donde cada instrucción ocupaba una línea, podemos conocerlo un poco como JavaScript para novatos, mientras que poner varias instrucciones en una sola línea sería un poco JavaScript para expertos. Esto que os acabo de decir, cogerlo muy con pinzas, porque hay expertos que trabajan con el código desplegado y hay novatos que, por lo que sea, trabajan con el código compactado. La tendencia general, que luego vosotros la cumpliréis o no, es que si escribes de esta manera es más difícil leer el código, pero ocupa mucho menos. Cuando tienes mucho código, trabajar de esta manera hace que hagas menos scroll arriba y abajo de la pantalla. Sin embargo, la dificultad que tiene es que el código cuesta más de leer. En cambio, trabajar de esta manera, que es como estamos trabajando hasta hace un momento y como vamos a seguir trabajando por claridad, porque si esto es una formación, nos interesa más la claridad que la eficiencia del código. De esta manera se gasta mucho más espacio, pero de un vistazo podemos entender perfectamente cada línea, dónde va y de quién depende. Así que vamos a seguir trabajando de esta manera, vamos a seguir trabajando cada instrucción en una línea, gastaremos más espacio, pero de momento si estamos aprendiendo nos interesa más la claridad que la eficiencia en el gasto de líneas usadas. En multitud de lenguajes existe un caso alternativo, un caso final llamado default. Yo, por ejemplo, en este caso switch, estoy introduciendo la palabra día, y día puede ir de lunes a viernes, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si alguien pone juernes? Juernes es ese día que es jueves, pero ya casi es viernes, ¿verdad? Entonces, si pongo esto, el programa, momentín, que es juernes, perdona, que es lunes, ahí vaya, esto es lunes, lo he modificado donde no tocaba, aquí, que es juernes. Y simplemente el switch no me dice nada, porque yo estoy preparado para que me digas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero tú me has dicho juernes, eso no sé qué es. Yo sé como humano que es la mezcla entre jueves y viernes, ¿vale? Pero el programa no lo sabe. Así que lo que se hace es poner un case llamado default. Case default, se pone algo, document.write, el algo es lo que tú quieras, lo que has escrito no es un día de la semana, y si quieres, también técnicamente no hace falta, pero es una buena costumbre, ponemos un break. Así que fíjate que unexpected token default. Vamos a ver. Case default. He cerrado mal alguno de los elementos. Vale, igual simplemente es la palabra default, efectivamente. No hace falta en JavaScript poner el case.
¿vale? Entonces simplemente ponemos default, dos puntos, y el código que queremos ejecutar, de tal forma que si el código no está en ninguno de los casos que teníamos contemplados, simplemente ejecutará el caso default antes de no decir nada, simplemente dirá lo que has escrito no es un día de la semana.